Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarles por este medio. Damos gracias a Dios por tus bendiciones y la provisión que nos ha dado. Gracias por sus oraciones. Gracias porque fuimos, regresamos bien. Excelente tiempo con nuestra familia, con nuestro hijo, su esposa, también con nuestro nieto. Era una bendición, muy contentos de cargar nuestro nieto y disfrutar de su vida. Y gracias a Dios sigue sano y fuerte. Ayer cumplió 2 semanas de haber nacido. Y pues gracias por las oraciones y por las preguntas. Gracias a Dios tenemos la tecnología para seguir comunicándonos aunque estamos fuera, aunque estamos lejos de aquí. Y gracias a Dios por sus provisiones, sus bendiciones. Él siempre es fiel. Él nunca deja de ser fiel, aun cuando no somos fieles. Y sus regalos, pues le damos muchas gracias. Estamos agradecidos. Pero sobre todo por la salvación, el regalo más grande de todos. Y gracias a Dios que ustedes están conectándose con nosotros. Oren mucho por los hermanos. Algunos están luchando y porque esta pandemia les está afectando mucho. Otros no tanto y pues parece que nos vamos a poder abrir la iglesia un poco más adelante, 1 o 2 semanas tal vez. Vamos a estar pendientes de eso. Y pues gracias de nuevo por las oraciones. Que sigan orando por nosotros, los unos a los otros, y la iglesia y la situación. Y que sigamos siendo un ejemplo. Que sigas y que yo siga siendo un ejemplo de la gracia de Dios, del testimonio del Evangelio a todas las personas. Vamos a orar por Mari Tolentino. Algunos de ustedes la conocen muy bien. Sigue delicada, está luchando con el oxígeno, la saturación de su sangre y pues no está muy bien, no está saturando su sangre bien. Así que ora por eso, que se mejore y que pueda salir del hospital y recuperarse en la casa. Pero vamos a seguir orando y vamos a orar, hermanos, para dedicar este tiempo, para pedir a Dios que bendiga este tiempo, este servicio dominical. Señor, te doy muchas gracias de nuevo por tu presencia aquí con nosotros y gracias por tus promesas que siempre se cumplen. Y gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros y con mis hermanos que están viendo, escuchando. Te pido, Señor, que este tiempo sea de bendición a sus vidas, que pongan atención, que no haya distracciones, porque a veces es muy difícil concentrarse con tantas distracciones en la vida. Y sobre todo cuando uno está viendo una pantalla, para concentrarse es diferente estar en persona. Te pido, Señor, que nos sigas dando paciencia para este día cuando podamos empezar a reunirnos aquí en el templo como antes, Señor, y libremente en un futuro. Por favor, Señor, que sea en este año, que podamos todos reunirnos bien en esta iglesia, en este templo. Pero mientras que sigamos fortaleciéndonos en ti, en tu palabra, en la oración, por favor, Señor, que hables por medio de Miguel en la predicación y con la música también, con los hermanos en la música. Te doy muchas gracias por lo que has hecho y confiamos en ti que vaya a haber más bendiciones y que siempre vas a estar ahí, fiel a tus promesas y a tus hijos. Gracias, te pido que bendigas a Mari Tolentino y que le ayudes, por favor, Señor, mejorar, es que respondan sus pulmones a los medicamentos, que pueda aumentar la saturación de oxígeno en su sangre, por favor, y que sea una bendición que vea que
tú estás trabajando en ella, que no se desespere y que en esos momentos de que cuando no hace nada, está acostada ahí en la cama, que reflexione sobre ti, los versículos de tu palabra, los tantos versículos que ha enseñado a los niños, a las mujeres, tras los muchos años que tiene en servicio tuyo. Y también, Señor, que pronto le den de alta del hospital para recuperarse en casa. Por favor, confiamos en ti para la vida de nuestra hermana Mari y también que su familia que esté animada por ti, Señor. Gracias te doy por todo eso. Estamos en tus manos. Úsanos para tu honra y gloria, porque te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese ser consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese ser consolador. Un solo Dios.
Hola hermanos, buenos días. Espero se encuentren bien. A los que nos siguen en la transmisión, damos gracias a Dios por el trabajo del grupo de alabanza. Se esfuerzan cada día por servir mejor a nuestro Señor. Oren mucho por ellos, por su trabajo, porque Dios los siga sustentando y les siga dando fuerzas para seguir en el ministerio, por muy difíciles que sean las cosas. Oren mucho por ellos y oren mucho por nosotros, por sus líderes, porque también necesitamos muchos de sus oraciones para seguir el camino. Recordemos que somos un solo cuerpo y necesitamos los unos de los otros para seguir en esta vida cristiana. Hoy vamos a seguir con el pasaje que nos toca en el libro de Marcos. Seguimos con el capítulo 7, con los versículos de 31 al 37. Pero primeramente quisiera hacer una oración para poner ese tiempo en las manos del Señor, que son las mejores manos. Que te pido que los que me siguen en la transmisión, donde sea que estés, te puedes poner de pie, ¿no? Ponte de pie. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Con ojos cerrados y cabeza inclinada, oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu favor tan grande, por tu amor tan grande, inagotable para nosotros, al darnos perdón de pecados, a darnos otra vez esa comunicación con el Padre. Gracias por cubrirnos con tu sangre preciosa. Te pido que por favor esta palabra que se va a exponer sea expresada por ti, que yo sea echado a un lado y que solamente sea un instrumento de tu gracia, que puedas hablar a la vida de los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión. Gracias porque sabemos que tu palabra tiene poder y un gran poder, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de servirte, porque aún a pesar de la enfermedad y de las cosas allá afuera, tú nos has cuidado, Señor. Tú has sido fiel con nosotros. Ayúdanos a serte fiel a nosotros, a estar siempre de tu lado, Señor, y a no apartarnos de tu palabra ni de tu presencia. Por favor, Señor, te lo pido sabiendo que tú tienes el control de las cosas, de la vida y de todo lo que nos rodea, Señor. Gracias por tus enormes bendiciones a nuestra vida. Bendice a cada hermano que nos escucha en la transmisión, que les bendiga, Señor, que prepare sus corazones, Señor, quites toda distracción, Señor, que no intervenga nada, Señor, para que ellos puedan poner atención a tu palabra, concentrarse y escuchar las verdades espirituales y los puntos importantes para cambiar en su vida, Señor, o para ser mejor, Señor. Por favor, te pongo esta predicación en tus manos, Señor, y que todo se haga conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya puedes tomar tu lugar. Hoy vamos a ver un milagro que Jesús hace, y en este pasaje lo he titulado Un ministerio bien realizado, basado como ya les decía, en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, los versículos, en el capítulo 7, versículos 31 al 37. Y como he dividido esta predicación en 3 puntos. El primer punto lo he titulado una ruta estratégica, en el versículo 31. Pero quiero darle lectura a nuestro pasaje, y voy a leer de los versículos 31 al 37, y dice así: Al salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. En gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ahora sí, vayamos a nuestro primer punto.
En esta parte vemos cómo Jesús lleva a sus discípulos a un tiempo de descanso e instrucción, por lo podemos ver en nuestro contexto, fuera de la región de Israel, que les quería enseñar cosas, y una vez ya ellos, habiendo reconocido quién era Jesús, que era el Señor, que solo por Él podían conocer a Dios, ellos ya lo habían reconocido. Y Jesús los manda, los lleva por esta ruta con un propósito especial para ellos, porque sabemos primeramente que el motivo por el que Jesús había venido a la tierra era para venir por su pueblo, el pueblo de Israel, pero ya ellos habiéndolo rechazado, ahora viene algo más importante, y es por eso que Jesús los lleva por esta ruta que habla de Tiro. Podemos ver que primeramente fue donde se encontraron a esta mujer en los versículos anteriores, que ahora este lugar llamado Tiro ahora es el actual Líbano. En ese lugar es donde se encuentra la mujer, y después dice que sale a Decápolis. Es una ciudad localizada en la parte sureste del lago, una ciudad habitada normalmente por puros gentiles. Y podemos ver su nombre, que primeramente podemos ver que es una ciudad conformada por 10 ciudades, y así nos lo titula su nombre, porque Deca quiere decir 10 y polis, ciudad, que significa 10 ciudades. En esa ciudad la mayoría de gente eran paganos griegos, llenos de ídolos, como les diré algunos que son como Zeus, Afrodita, Artemisa, entre otros más ídolos que ellos tenían. Y esto nos va a hacer ver por qué es importante, por qué debemos saber por qué eran paganos y tenían esos dioses. Eso lo vamos a poder ver más adelante como vayamos viendo la predicación. Pero quiero parar un poquito en este punto. ¿Por qué Jesús pasa por estos lugares? ¿Cuál era el significado de que los llevara por estos lugares cuando Jesús, su propósito al inicio nada más era venir por el pueblo de Israel, su pueblo? ¿Por qué pasa por esas ciudades? ¿Por qué razón? Podemos ver que ya su pueblo la había rechazado, los discípulos la habían aceptado, y bueno, ahora Él tiene otro propósito por el cual los va a llevar a estos lugares, para enseñarles qué es lo que ellos tenían ahora que hacer, para prepararlos para evangelizar. Más adelante, cuando Cristo hace la obra, ahora ya viene el Evangelio. Aún el Evangelio no estaba terminado, aún no estaba hecha la obra, pero quería enseñarles cómo tenían que hacerlo con la demás gente. Y podemos ver aquí que el propósito por el cual Él venía no solamente era para el pueblo de Israel, sino para todos en general. Al pasar por estas ciudades nos marca que tenía un propósito también con ellas, no solamente con el pueblo de Israel. Ya ellos habiéndolo rechazado, cuando le dijeron que su poder, o que él estaba poseído por Satanás, ¿no? Realmente nosotros vemos este versículo que cuando te puede tomar leerlo bien poquito, pero realmente tiene un propósito especial, muy especial para nosotros que no somos del pueblo de Israel, no nacimos de ahí, somos gentiles, que no éramos de ese pueblo y no lo somos. Pero eso nos va a ir bien, nos da una idea de lo que Jesús quería hacer, y eso te tiene que animar, porque que Jesús pasara por estas ciudades nos da una idea de que no solamente venía por ellos, sino también por nosotros, para salvarnos también a nosotros, un propósito en nosotros, en aquellos que al menos en ese tiempo ellos, que no conocían a Dios y que tenían otros dioses, eran paganos. Y ahora vamos a ver el segundo punto, un punto muy importante que lo podemos ver en los versículos 32 al 35, y lo he titulado de la siguiente manera: el milagro que demuestra el poder y compasión de Jesús.
Repito, el milagro que demuestra el poder y compasión de Jesús. Repito, los versículos 32 al 35. Y voy a leerlos. Y dice así: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantó los ojos al cielo y gimió, y dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Vamos a pasar un ratito en estos versículos. Primeramente podemos ver que habla de una persona sordomuda, que tal vez ha de haber sido por una causa congénita o algo de hace mucho tiempo que lo dejó en esta situación. No podía hablar, no podía escuchar. Y al no poder escuchar a una persona, pues no puede producir palabras. Así que es por eso que era una persona que no podía hablar ni escuchar a la gente. Podemos ver, y por contexto histórico nos marca que mentalmente a estas personas en estos lugares y en esta época se les consideraba mentalmente discapacitados y eran condenados a ser apartados de la demás gente o de tareas normales o de llevar algún cargo político o algún cargo importante en las ciudades. Realmente estas personas eran apartadas y no eran tomadas en cuenta. Y en el caso de los israelitas, ellos consideraban este tipo de problemas o de enfermedades un castigo de parte de Dios por algún pecado cometido por la persona. Lo podemos ver en Juan 9, 1, 2. Si quieres escribir estos versículos y verlo después, puedes verlo. Realmente, aunque él no era parte del pueblo de Israel, porque podemos ver que Jesús no estaba ahí, él estaba en una ciudad gentil, significaba que esta persona estuviera en este lugar, en un pueblo pagano, aún era peor el tratado de la gente hacia ellos. Si de por sí en el pueblo de Israel las personas con este tipo de males sufrían, en pueblos gentiles sufrían aún más, les daban un trato peor a la gente. Realmente este hombre había sufrido mucho, demasiado. Y así es por lo que Marcos nos quiere decir sobre la situación en la que esta persona se encontraba, una situación en la cual pues estaba desamparado, solo, no podía comunicarse con la gente de una manera que le entendieran, ¿no? Podemos ver que realmente tenía un sufrimiento grande esta persona, pero aún así vemos la preocupación de ciertas personas que lo llevan con Jesús y le dicen que ponga su mano encima. Dice, se lo ruegan. Y eso, la palabra en el griego parakaleo, nos quiere decir que estaban suplicándole, implorando algo con grande urgencia. Le estaban diciendo, ayúdalo Jesús, con una urgencia grande. O sea, no solo estaban diciendo, oye Jesús, ¿puedes ayudarlo? Porque pues mira, es sordo y no habla, pues échale la mano, ¿no? No, realmente estaban, Señor, ayúdalo porque pues sí está sufriendo, es una persona apartada. Le estaban rogando, yo creo casi, hincándose para pedirle que los sanara. Y primeramente quiero que veamos un poquito de cómo ellos, primeramente debemos de saber que estábamos en un pueblo, ellos estaban en un pueblo pagano, que tenían muchos dioses ajenos, que aunque ellos los adoraban y todos sabían que no tenían tal poder, pero ellos, ¿cómo sabían o cómo conocían que Jesús tenía poder para sanar a esta persona? Lo podemos ver a la luz de Marcos 5, 1 al 20. En esos versículos nos habla de un hombre liberado de una legión de demonios. Claramente este hombre había corrido la voz entre los pueblos alrededor y estas personas sabían quién era Jesús y de lo que era capaz. Y así es como estas personas sabían quién era Jesús y lo que podía hacer. Otra cosa importante, que ¿por qué le piden poner su mano encima de él? Porque le dicen, oye, pon tu mano encima de esta persona para que sea
liberado, ¿no? Ellos tal vez pensaban que al poner su mano o era algo que Jesús hacía para curar a las personas. Y como contexto un poquito, quiero que veamos para qué significaba para el pueblo de Israel que Jesús tocara a estas personas. Realmente, por lo general, al pueblo judío se les tenía prohibido tocar a una persona con estas características por el hecho de que podía contaminarse. Si un fariseo llegaba y tocaba tal vez a una mujer con flujo de sangre o un cadáver o a ese tipo de personas, varios los consideraban pecadores y que no se querían arrepentir y tienen que arrepentirse para ser sanados, y decían, no, me va a contaminar, y por eso es que ellos en ese tiempo eran excluidos del pueblo. Pero Jesús, aún por tocar a estas personas, Él nunca quedó impuro por tocarlas, sino al contrario, hermanos. Podemos ver que Él, cuando hacía esta obra en ellos quedaban limpios, porque Él tocó a varias personas, a un leproso, en Marcos 1, 40 al 41, una mujer de flujo de sangre toca su manto en Marcos 5, 25 al 34, un cadáver en 5, 41 al 42. Podemos ver que Jesús, en lugar de Él quedar impuro por ayudar a esas personas, no cambió a su naturaleza o ya estaba sucio. Al contrario, Él les daba pureza a esas personas, los liberaba de sus problemas, de sus condiciones. Pero podemos ver que ellos le piden, oye, pero tócalo, a lo mejor si lo tocas ya va a quedar. Ellos reconocen y sabían que Jesús tenía cierto poder. Vamos a poder ver más adelante cómo no es necesario que Jesús tocara a esta persona para poder sanarla. Y eso lo vemos en los versículos 33 y 34, que vemos entrar el amor y la compasión de Jesús y su poder. Podemos ver que Él se compadece de esta persona al recibirlo, al escucharlo, porque seguramente esta persona, al ser marginado, la gente no le ponía atención, la gente lo ignoraba por su condición, y tal vez muchos no podían comunicarse con esta persona. Pero Jesús sabía su condición y decidió hablar con él en una manera del lenguaje verbal. ¿Y con qué manera? Nosotros tenemos aquí un ejemplo claro. Conocemos personas que son sordomudos, y mi hermana aquí presente me está traduciendo todo lo que yo hablo, lo que estoy diciendo. Ella se lo está haciendo saber por medio de señas, un lenguaje por el cual se puede uno comunicar con estas personas que no oyen, y al no oír pues no pueden producir palabras. Y así es como Jesús empieza a hablar con este hombre, y usó 4 señales específicas para que esta persona supiera lo que Jesús quería hacer en él. Y nos marca aquí que metió sus dedos en las orejas. Aquí le estaba primeramente reconociendo que efectivamente tenía un problema físico y no era alguna discapacidad mental o estaba endemoniado como algunos pensaban en ese tiempo. Y al mismo tiempo estaba diagnosticando su problema de esta persona. Estaba haciéndole saber a esta persona que con estas señas, que sabía que no era como dice aquí, como que estaba endemoniado, porque tenía alguna incapacidad mental, ¿no? Dice, reconozco, así con este lenguaje estaba diciendo, reconozco y sé que tu condición es médica, ¿no? O no es por nada que tú hayas hecho. Después dice que escupiendo tocó su lengua. Nuevamente vemos otro ejemplo que igual le reconoce su falta de habla. Y al escupir, debemos de saber que en esos tiempos la gente pensaba que la saliva tenía algunos
cosas especiales para poder sanar a la gente o curar ciertas cosas. Claro, Jesús no lo hizo con este fin de que con su saliva lo iba a sanar. No, le estaba diciendo con este lenguaje, con estas señas, que estaba decidido a sanarlo y que deseaba hacerlo. Se lo estaba diciendo al escupir y tocar su lengua, le está diciendo: te quiero sanar. No quiere decir que con lo que acabo de hacerte, con mi saliva te voy a sanar, no. Y hace ese lenguaje para decirle: te voy a sanar. Y luego dice que levanta los ojos al cielo. Con esto le estaba haciendo saber a esta persona que el poder que lo iba a sanar provenía directamente de Dios. Y aún esta persona, siendo pagana, entendió lo que Jesús quería decir con este lenguaje, con estas señas. Y dice después que gimió. Y cuando gime, con esto le está diciendo a esta persona, o le hace entender que comprende su padecimiento y que se va a compadecer de él. Está entendiendo la situación por la cual se encuentra esta persona, su sufrimiento. Y le está diciendo que se va a compadecer, que lo va a sanar. Qué manera tan grande de amor de Jesús y compasión al mismo tiempo para esta persona que lo ve con este padecimiento, que lo ve que ha sufrido y se lo hace saber se lo hace saber con este lenguaje. Realmente podemos ver cómo Jesús realmente es un Dios incomparable, un Dios que te comprende, que me comprende, sabe tu situación, sabe mi situación, sabe por lo que estás pasando y se puede compadecer de tu problema, de tu condición, así como lo hizo con este hombre. Y después podemos ver que pasa y viene el milagro y Jesús dice: sea abierto. Aquí es donde Jesús entra en acción y inmediatamente sana a este hombre. Y aquí nos habla, en el versículo 34, nos habla de una palabra que dice ligadura, que es una expresión griega que dice que es desmón, que significa atadura o cadena. Es como si todo lo que este hombre pudiera hacer, que era hablar y escuchar, estuvieran encadenados o atados, y cuando Jesús lo va a sanar inmediatamente, cuando dice que sea abierto, rápido. Claramente podemos ver que Jesús desencadenó o desligó eso que estaba, podría decir, encerrado como en una cárcel o preso, toda el habla y el escuchar, y inmediatamente este hombre vuelve a hacerlo, lo libera todas esas cosas para que él pueda volver a hablar, para que él pueda volver a escuchar. No quiere decir que lo liberó de su pecado. Se puede malentender y decir: entonces aquí con esta expresión quiere decir que ya lo liberó de su pecado. No te confundas, sino que le dio la capacidad de poder hacerlo cuando no podía. No es que el hombre tuviera un pecado, porque ella se lo había hecho saber en el versículo anterior con este lenguaje. Podemos ver que Jesús tiene un gran poder, tan grande poder, hermanos, que esta acción que Él lleva a cabo nos remonta y nos lleva al momento de la creación en Génesis 1 al 3. Cómo las cosas, cuando Él dice que se hagan, se hacen. Porque cuando una persona no oye, sabemos la condición, no puede generar palabras, pero si en su dado caso pudiera llegar a escuchar, tiene que pasar tal vez por ¿cómo lo podría decir, hermanos? Algo para que él pueda hablar. O sea, cuando vamos a la escuela, ¿cómo le enseño a los niños pequeños? ¿Cómo les enseñan a hablar, a decir las palabras, a no trabarse, tal vez hasta para decir la letra R? Yo me acuerdo que cuando era pequeño yo batallaba mucho con decir la R y fue un gran tiempo para que yo pudiera decir bien las palabras
y poder articularlas. Pero este hombre no. Este hombre inmediatamente empezó a hablar. Y aquí en Génesis así podemos ver que la creación inmediatamente fue hecha. Así este hombre inmediatamente empezó a hablarlo. Empezó a generar palabras sin tener que ir a una escuela o algún curso lingüístico para poder hablarlo. ¿Puedes ver el poder de Jesús? Realmente es un poder grande, que no tiene límites como nosotros, que somos limitados, nuestras fuerzas. Realmente el poder de Dios es grande. Y aquí es una clara muestra de su poder, que con solo decir se ha abierto todas las cualidades de una persona que habla y escucha perfectamente, fueron hechas en este hombre, sin necesidad de que le enseñaran a hablar. ¡Wow! ¡Qué gran poder tiene Jesús! Y tuvo en ese momento para sanar a este hombre. Y inmediatamente dice, hablaba bien. O sea, no es que se trababa o tal vez le costaba un poquito decir ciertas palabras. No, dice, hablaba bien. ¡Qué bendición, qué gran poder de Dios! Y qué bendición tan grande para esta persona el poder hablar bien. Realmente en este punto, hermanos, podemos ver esa compasión, ese amor tan grande. Y cuando veo esta parte que dice que cuando dice que la ligadura y que fue liberado, me acuerdo cuando yo estaba encadenado al pecado, cuando estábamos encadenados al pecado porque no conocíamos a Dios y no hacíamos su voluntad. Y Jesús viene y muere en la cruz, lo recibo inmediatamente, me quita esas cadenas, te quita las cadenas una vez recibiéndole. Y eres libre, ya no estás encadenado a los deseos de la carne. Claro, tenemos la carne y seguimos batallando con ella, pero ya no es como que le tenemos que obedecer. Ya es un rey derrotado, que está encarcelado tal vez tratando de molestarte y decirte, pero ya no tiene poder en tu vida. Así como este hombre ya podía hablar otra vez, ya podía generar palabras. Ahora ya puedo agradar a Dios, ya puedo hacer obras que le agradan. Mi vida ya tiene un propósito, porque antes mi vida no tenía ningún propósito, ni la tuya antes de venir a Jesús. ¿Por qué? Porque vivíamos para nosotros nada más y no para Él. Y ahora, al morir Cristo y hacer esta obra tan grande de gracia para ti y para mí, y al recibirle, ahora somos libres para adorarle sin tener que rendirnos o tener que estar encadenados a ese pecado. Sino ahora conocemos un Dios que te ama, que me ama y que vino a morir por mí, que vino a morir por ti. Realmente Dios, podemos ver que así como este hombre fue bendecido con el poder hablar, el poder escuchar, tú y yo fuimos bendecidos con la obra de la salvación, el poder otra vez entablar conversación con Dios, que nos escuche, que lo escuchemos a través de su palabra. Qué bendición tan grande, qué amor tan grande, qué compasión tan grande de Dios por ti y por mí al hacer esta obra en la cruz, al mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y ahora vemos en el tercer punto, y esto lo veo en los versículos 36 a 37, y lo he titulado Una extraña petición. Y vamos a ver por qué es una extraña petición. Dice así: y les mandó Jesús que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. En gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Pues, ¿qué orden tan extraña de parte de Jesús para esta persona? Porque pues, yo me imagino, si yo hubiera sido ese sordomudo, pues yo hubiese querido contar la maravilla que Dios había hecho en mi vida y hablar como nunca lo había hecho. Tal vez hasta desde pequeño, no sé, de hace mucho tiempo, pero ese deseo lo tenía esta persona, ¿no? De hablar y de compartir. Y Jesús le dice que guarde silencio, pues
sí es una extraña petición de parte de Jesús para esta persona, porque esta persona claramente quería compartir lo que Jesús había hecho en su vida. Y podemos ver aquí algo al contrario de lo que le pide al endemoniado gadareno en los versículos de Marcos, que a él le pidió que hablara y que dijera las maravillas que Jesús había hecho. Pero esta persona le dice que no, que guarde silencio. ¿Por qué, hermanos? Porque primeramente el endemoniado era el primer misionero de esa región, porque cuando Jesús le habla y lo libera de los demonios, quería que él hablara de lo que él había hecho a la gente y que lo conocieran por lo que había hecho en su vida. Pero a este hombre le dice que no hable porque podía causar alboroto y estorbaría toda la gente en su ministerio. Porque veamos este punto, cómo me voy a poner en el lugar del sordomudo. Bueno, ya hablo y todo, voy a declararlo a mucha gente, y como mucha gente sabía mi condición, porque yo era un apartado de la ciudad, voy y hablo. ¿Tú cómo hablas otra vez? Fue Jesús. ¿Qué iba a pasar? Las muchedumbres iban a llegar inmediatamente. Vamos con ese hombre que salva, que si tuvo el poder para para hacerte hablar y escuchar, entonces tiene el poder para tal vez curarme de mi enfermedad X, ¿no? Mucha gente iba a ir hacia él, y pues claro, iban a estorbar su ministerio, porque iba a ser tanta la gente que no le iban a dejar. Lo podemos ver cómo la gente lo seguía por todo lo que él hacía. Por eso Jesús le manda que no vaya y hable, porque dice, me van a estorbar, va a ser mucha gente. Y ese, hermanos, no era el propósito principal por el que Jesús había venido a la tierra. Sí, era bueno, era una señal de que él era el Hijo de Dios y que venía y que todo el poder descendía de Dios, pero eso no era el propósito principal por el que Jesús había venido a la tierra. Y por eso le pide que guarde silencio. Y él mandaba esto, hermanos, porque él quería, como vamos a poder ver más adelante en las siguientes predicaciones, en Marcos 8, 30-31, él quería que primeramente el Evangelio se completara para que estuviera la historia completa del por qué Jesús había venido a la tierra y el propósito verdadero de por qué él había venido. Sí, tal vez no, un mensaje que resaltara los milagros de Jesús no era totalmente correcto, y él no quería que fuera conocido principalmente por sus milagros y todo lo que él había hecho. Él quería que lo conocieran por lo que realmente venía a ser. Y eso lo veríamos y lo conoceríamos tú y yo en 1 Corintios 15, 3 y 4, que nos habla de la obra redentora de Jesús, el Evangelio, el propósito verdadero por el cual Él vino a la tierra, que era morir por los pecadores, resucitar al tercer día. Ese era el propósito verdadero. Y su propósito verdadero en Lucas 19, 19:10 nos marca un mensaje por el cual Él cómo iba a sufrir por ti y por mí, por nuestros pecados. Ese era el verdadero propósito de Jesús, por el cual quería ser conocido. Por eso es que le pide esto tan raro a esta persona. Claro, podemos ver que pues no le obedeció, porque dice que hablaban. Jesús le dio la capacidad de poder oír, pero él decidió no escucharlo y hacer lo contrario. Podemos ver que a pesar de que esta persona fue sanada, no obedeció a Jesús y hizo lo que no debía de hacer. Eso sí es muy raro también esta persona, pues si estoy agradecido pues voy a obedecerle, ¿no? Pero al mismo tiempo nos marca una emoción,
porque él estaba emocionado, y a veces las emociones pueden mucho en nosotros. Nos mueven y hacemos lo que no debemos hacer, y es lo que pasó con esta persona. Esa emoción tan grande hizo que hiciera eso. Por eso dice, se maravillaban en gran manera del término griego hiperizos, que dice con gran sumo o por sobre toda medida. Y la palabra maravillaran de expleso, lleno de asombro. Todo esto realmente era lo que estaba causando en esta persona. Estaba maravillado o lleno de asombro en gran manera por lo que había pasado en su vida, que cerró el oído para escuchar a Jesús y la orden, solo quiso hablar de todo lo que Dios había hecho en su vida. Y esto fue lo que lo orilló a hablar a todos de lo que Dios había hecho, su emoción, su felicidad, su gran asombro. Y podemos ver que también nos marca que dice que él había hecho todo bien. Y del adverbo, este adverbo bien del griego kalos, que significa rectamente o correctamente. Él había hecho todo bien y ellos lo estaban reconociendo a pesar de ser una nación idólatra. Estaban reconociendo lo que Jesús estaba haciendo. Vemos el contraste, hermanos, cómo su pueblo, por el que venía principalmente, lo rechaza, lo hace a un lado, y el pueblo gentil lo está aceptando y está reconociendo su obra. Eso nos hace saber que pues, a veces muchos pensamos, ¿no?, que debió haber habido esta reacción de su pueblo y no de los gentiles, porque los gentiles no lo conocían, no sabían que iba a venir, y su pueblo sí sabía que iba a venir alguien. Y esto nos hace ver que el Evangelio, lo que Cristo vino a hacer, es una obra para todos, es una salvación para todos y no nada más para algunas personas. Realmente la obra que Cristo vino a hacer era para todos. Y aún así podemos ver que como Jesús, por eso el tema de la predicación, cómo Él hacía perfectamente sus milagros, no había falla en ellos, había una recuperación inmediata, total. Y eso me recuerda cómo Marcos nos hace ver a Jesús. Recordemos que Marcos, su propósito del libro es vernos a Jesús como un rey, que lo veamos a Él como un rey, y un rey que hace bien las cosas, ordenadas correctamente, como solamente Jesús podía hacerlo. Porque aquí él hizo y resalta Marcos en estos versículos cómo Jesús estaba haciendo las cosas bien, correctamente. Así que esto nos tiene que dar y te tiene que dar una confianza plena, espero que así sea, hermanos, de que Dios en tu vida va a hacer las cosas bien. No va a haber falla, porque Él tiene el control de mi vida, de tu vida. Y me da confianza saber esto, que Él hacía las cosas bien y la gente lo reconocía, y así sé que Él va a hacer su propósito en mi vida y lo va a hacer de una manera correcta, la cual no va a haber fallas. Tal vez pueda haber fallas de parte de mí, pero de Él no las va a haber. Y eso me da confianza de seguir confiando en Él, de seguir recargándome en su palabra, y espero que a ti también te dé esa confianza, de seguir confiando en su palabra, de seguir confiando en el trabajo que va a hacer en tu vida. Porque Él hace las cosas bien, rectamente y correctamente. Eso me anima, espero que a ti te anime el saber esta noticia, lo que Jesús hizo aquí. Realmente me da mucho ánimo, porque yo sé que estoy bajo las manos de las mejores manos del mundo. En mejores manos no podemos estar, hermanos. Podemos ver que al final estas obras, estas sanidades que Él estaba haciendo, era sombra, hermanos, de lo que ha de venir, de lo que va a venir en un tiempo futuro, cuando llegue el reino milenial de Jesús.